Muy buenas. Después de una votación en algunos de vuestros comentarios, nos hemos visto en la obligación de tener que probar un X3 de gasolina. ¿Y qué mejor X3 de gasolina para probar que este X3 M40i? Un vehículo realmente sorprendente. Acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos, tiene 360 caballos, con un motor con el que comparte muchísimas cosas con el M2 y crea un vehículo SUV de tamaño entre compacto y grande, realmente divertido. Así que nos ponemos a los mandos de este X3 M40i y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Como veis, el X3 M40i es un producto visualmente mejor, visualmente más atractivo. Ya no tiene ningún cromado, todo lo cambia a negro. Y como veis, el paquete M Performance lo hace también más deportivo. Llantas de serie de 20 pulgadas con unos neumáticos Bridgestone Atenza que la verdad es que nos han causado muy buena impresión. No confiábamos mucho en ello, pero nos han causado muy buena impresión. Es un vehículo que se va a aportar sobre todo en carretera con una estabilidad a prueba de bombas. Se ha modificado para que prime más el reparto de potencia en las ruedas traseras que en las delanteras para otorgarle ese comportamiento que todo tracción trasera BMW debe tener. En cuanto a suspensión, chasis y dirección, todo se ha modificado para tener un comportamiento más deportivo y también más divertido. La dirección es más directa, la suspensión regulable según los modos de conducción es también más firme y otorga también al X3 un comportamiento dinámico increíble para un SUV de sus dimensiones. Bueno, pues aquí estamos, el corazón de la bestia, como siempre decimos. Es un motor muy parecido al que tiene el BMW M2. 360 caballos, 500 Nm de par y la verdad es que es alucinante lo que puede hacer este motor en una carrocería como la del X3. 4,8 segundos para impulsar de 0 a 100, nada más y nada menos que los 1885 kilos que pesa aquí la criatura. Velocidad máxima limitada a 250 y unas recuperaciones brutales. Todo esto se transmite, toda esta potencia se transmite a los dos ejes mediante una caja de cambios Steptronic de 8 velocidades que destaca por dos cosas: la gran suavidad y rapidez de marchas, de cambio de marchas en el modo Comfort y el modo Eco Pro, y luego también la, vamos a decirlo un poco así, brutalidad con la que entran las marchas en el modo Sport, para que notemos que estamos ante un coche mucho más deportivo de lo que cabría esperar en un SUV de estas características. Muchos diréis que un SUV y deportivo no son palabras que pueden ir juntas, pero en este caso, como ya lo ha demostrado BMW en otras versiones como el X4M, como el X6M o incluso el X5M, BMW es capaz de hacer estas cosas y hacer que los SUV, que son vehículos diseñados para otro tipo de conducción, sean también divertidos incluso en un circuito. En cuanto a los consumos, bueno, pues aquí tenéis los consumos homologados, como veis son bastante optimistas, son una referencia simplemente para que sepáis, bueno, que en algún momento este vehículo y en unas condiciones determinadas se podría conseguir estos consumos. Yo en este tipo de coches lo estimo casi imposible. De todas maneras os puedo decir que nuestros consumos han sido estos. Hemos conseguido consumos en conducción deportiva de un poco más de 12 litros, en conducción normal hemos estado en torno a los 9,5 litros y en conducción eco hemos rozado los 7,2 litros.
Bueno, pues estamos en el interior del X3 M40i. Muy pocas diferencias con respecto al resto de la gama X3. De hecho, están contadas. Algún remate, algún anagrama, poco más. Los asientos sí son deportivos, pero son exactamente los que podamos encontrar en un X3 con un paquete M Sport. La postura de conducción es exactamente la misma que podemos encontrar en otro X3, con lo cual eso me viene a decir que ahí no ganamos nada en sensaciones deportivas. El volante sigue siendo igual que en cualquier M Sport, las levas que giran solidariamente con el volante. Los materiales no han cambiado, de hecho es una pieza de plástico que no tiene ningún recubrimiento en piel ni nada que se le parezca. En eso, por lo menos en esta unidad, no destaca con respecto a otras unidades o otros acabados del X3. Y eso que estamos hablando de un precio de 71.000 euros, que no es un moco de pavo. Pero a pesar de ello, BMW sigue apostando firmemente en los acabados negro piano y en este vehículo de manera especialmente profusa. Como podéis ver, bueno, pues tenemos aquí toda la parte de los aireadores de la parte de la consola y el sistema de climatización que rodea con un marco negro piano, y luego también toda la parte de la consola. Si bien es cierto que al lado del mando y drive tenemos una placa en aluminio que además tiene un entramado bastante chulo donde vamos a estar manejando. Bueno, una de cal y una de arena. Seguimos con el buen acabado de la gama X3. BMW ha conseguido poner a este coche en un nivel muy alto. Está en el top 3 de los vehículos premium en cuanto a acabado y calidad de realización. Todos los ajustes tienen cero tolerancias. No cruje nada, ni siquiera la pantalla que podemos mover ostensiblemente, ni siquiera las piezas de las puertas, ni la consola. No hay nada que se mueva, nada. Es de una solidez pasmosa. No pego golpes porque algunos me habéis dicho que me vuelvo un poco loco y que le meto manotazos a los plásticos, pero son plásticos, no viven. Sin embargo, los asientos son fantásticos, recogen muy bien el cuerpo, son un poco estrechos, ya lo he dicho, pero la verdad es que no me puedo quejar, son bastante buenos. Además tienen esa función que en la parte del asiento podemos hacer que estos pétalos nos recojan más, es decir, que se abran más o se abran menos mediante un botón que tenemos justo aquí abajo. En cuanto a huecos, bueno, pues tenemos los que tenemos en el X3, huecos en las puertas, unas bolsas rígidas con bastante buena capacidad. Luego tenemos aquí en la parte de la consola una zona con dos posavasos. Aquí de hecho tenemos un cenicero, aunque en los coches de prensa no se puede fumar, pero lo tenemos como equipamiento. Luego tenemos una bahía para poder conectar un USB, y luego tenemos la zona de carga inalámbrica que sirve perfectamente para cargar nuestra llave barra smartphone. Es una broma. Nuestra llave del X3, que en este caso es la llave inteligente, la nueva llave inteligente y súper cara de este coche. Esta versión es la versión más capada porque no puede realizar el aparcamiento remoto ni nada de eso. Para cargarlo no tenemos nada más que ponerlo en la bahía y automáticamente se hace la carga. Lo hemos probado con otros teléfonos y funciona muy rápidamente. Lo hemos probado con un iPhone 8, que no es el mío, como ya sabéis, y la verdad es que funciona bastante bien. Ojo con poner ahí teléfonos que no son inalámbricos, no tienen carga inalámbrica, perdón. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a calentar peligrosamente, así que ojito con poner ahí teléfonos que no son de carga inalámbrica. Seguimos por la consola. Bueno, aquí tenemos el mando selector del cambio con los modos de conducción, con el sistema de parking automático, el control de cámara y el control de descenso, que este coche sí tiene, que no tiene mucho sentido, porque meter este coche por el campo, que lo podréis meter por el campo, pero no es su hábitat natural, y ponerle un control de descenso, pues bueno, reminiscencias del resto de la versión X3. Aquí tenemos el fantástico mando iDrive, que es lo mejor que tiene BMW para poder controlar esta pantalla, que luego hablaremos de ella. Y aquí un hueco grande con otra toma USB,
con un receptáculo para poner monedas y un hueco pues para unas gafas y alguna cosita más. Sistema de infoentretenimiento. Pues, como aquí dice, bienvenido a la nueva pantalla de BMW que es táctil. Pero es táctil y yo no quiero que sea táctil, porque es tan bueno este mando que así me evito de tener que tocar y adelantar mi cuerpo para poder tocar alguna de las funciones. Menús que son muy sencillos de manejar, pero que son tan sencillos de manejar y tan buenos porque se manejan muy bien y de forma muy segura desde el mando eDrive. Aquí, como veis, tenemos un menú principal donde podemos ver todas las funciones que tenemos ordenadas por menús. Tenemos, ya sabéis que tenemos aquí, os lo puedo enseñar, la conexión de Apple CarPlay, y aquí lo tenéis, el teléfono no está conectado por USB. Alguno me ha preguntado que qué tal funciona. Bueno, os lo voy a contar aquí. Antes, cuando conectábamos un smartphone con BMW, con el sistema de infoentretenimiento con BMW a través de Bluetooth, sucedía una cosa extraña. Cada vez que conectábamos un cable USB para cargar nuestro teléfono, el sistema se quedaba un poco en blanco y decía, ¿por dónde quieres conectar? ¿Por USB o por Bluetooth? Entonces, había ahí un momento donde, de hecho, a veces había que reiniciar el sistema para poder utilizar las funciones. De hecho, yo he llegado a tener que usar un cargador de 12 voltios para poder cargar el teléfono y no cancelar la conexión Bluetooth. En este caso se hace de forma mucho más transparente. De hecho, si tú ahora conectases el teléfono por USB, no habría ningún problema, no se produce ningún reparto, ni el sistema te dice ¿por dónde quieres conectar? ¿Por Bluetooth, por Wi-Fi o por cable? No, lo hace de forma totalmente transparente y la verdad es que ahí han dado un salto bastante grande. Para mí me parece que conectar con Apple CarPlay de forma inalámbrica me parece brutal. Pero también es criticable el hecho de que no tengan conexión con Android Auto, que hay muchísima gente, más incluso que usuarios de Apple o de iPhone, que no pueden conectar con este sistema. Conectarán de forma Bluetooth, pero Android Auto yo creo que debería implementarse. Al final van a ser acuerdos entre marcas. Yo creo que es tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, y que eso es la guerra que tienen las marcas con otros proveedores. Bueno, poco más de decir de este coche que no hayamos dicho con el X3 aquí delante. Mejores asientos, no mucho mejores que un acabado M Sport, pero yo hubiera buscado algo más de especialización, algo más, un interior un poquito más deportivo, un poquito más diferente, y sobre todo me hubiera gustado una posición de conducción un poquito más baja para disfrutar un poquito más de las sensaciones que este coche sin duda otorga gracias a este poderío que os podéis imaginar. Vamos para atrás y seguimos hablando. Bueno, pues aquí tenemos un mando, este mando que veis aquí, que es para poder reclinar el asiento. Os lo voy a enseñar así. Podemos reclinar el asiento unos 8 o 9 centímetros, casi 10. Son casi 15 grados, con lo cual podemos hacer que vayamos más reclinados. Ganamos en comodidad, sobre todo en largos viajes. Quería que lo supierais, y que tiene 1, 2 y 3 posiciones, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Bueno, pues estamos en el interior del BMW X3 M40i. Como veis, posición de conducción, el conductor donde yo estaba, 1,88 de alto, casi lo mismo de ancho. Yo me pongo detrás, 1,88 de alto, casi lo mismo de ancho, para que tengáis una referencia. Si estáis por debajo de esas medidas, vais a tener espacio de sobra. Es un coche muy amplio por dentro, más de lo que aparenta, lógicamente. Me encantan los acabados. Si podéis ver el asiento, tiene un acabado espectacular con todos los cosidos para que veamos que es un cuero de mucha calidad. Me encanta esta pieza, siempre lo digo, pero para los coches familiares donde vamos a ir con las sillitas, que además van conectadas con un anclaje ISOFIX, va a ser una zona donde los niños van a poner los pies, van a dar patadas, y cuanto más protegido esté, mucho mejor. Además es un plástico que se limpia y que se cuida con mucha facilidad. Ya habéis visto que los asientos se reclinan, los huecos pues están repartidos en
en las puertas, tenemos unos huecos compartimentados, tenemos unas redecillas de poca capacidad en los asientos y luego tenemos salidas de aire con control de flujo y un control de temperatura y de salida para las plazas traseras. También tenemos un conector de 12 voltios. Es un coche de tracción total y además tiene, bueno, pues un resalte aquí que no es demasiado grande, se puede pasar con bastante facilidad. Hay otros coches que son solo tracción delantera que tienen un salto bastante más grande. Bueno, como veis, este vehículo además viene con la opción de techo solar y el guarnecido no queda demasiado cerca de la cabeza, con lo cual os podéis hacer una idea de la capacidad que tiene este X3. Vamos a ver el maletero y a conducirlo. Hasta ahora. Maletero, apertura eléctrica, gestual, se puede abrir mediante patada. Ha fallado, vamos a intentarlo otra vez. A ver, vamos a otra vez. Al final le tendré que dar una patada. ¡Hombre! Me tengo que dejar el pie ahí. Bueno, como veis, 550 litros quiero decir, y más de 1600 abatiendo los asientos de la segunda fila. Como veis, tenemos un montón de accesorios, tenemos perchas para poderlo colgar, tenemos conectores, un conector de 12 voltios, tenemos una redecilla a la izquierda con un compartimento que se puede extraer, tenemos otro compartimento a la derecha que también se puede extraer y debajo tenemos un doble fondo que está compartimentado para poder, bueno, pues para poder poner nuestros elementos. Por ejemplo, tiene una zona para meter la cortinilla, un hueco para dejar la tuerca de seguridad, para dejar el compresor del aire, para cambiar las ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es evidente que cambia muchísimo este coche con respecto a un X3 normal. Todo es mucho más duro, la dirección es mucho más directa, el chasis lo absorbe prácticamente todo, el motor, ese motor es espectacular, realmente espectacular. Y eso que voy en el modo confort. Incluso en el modo eco suena, y es porque lleva unas válvulas especiales en los escapes que facilitan ese rugido, esa sensación de poderío que tiene este 6 en línea. La verdad es que es un motor súper versátil, fijaos. Y el petardeo, bueno, no, eso no lo oís, pero el petardeo es pom, 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 pom. La verdad, no suena como debería sonar quizás, o no suena como suena un RS3 o un RS5. Bueno, sí, como un RS5 sí, porque el RS5 está un poquito más limitado. Pero es cierto, es el pom, 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 es un murmullo casi. Pom, 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 pom. Cada vez que reduce, te mete ahí un petardeo bastante cachondo. Bueno, pues como decía,
todo es mucho más duro en este coche. La suspensión, incluso en el modo confort, hace que el coche se mantenga bastante plano, aunque no todo lo plano que me hubiera gustado. No tiene, es verdad, no tiene movimientos demasiado amplios, pero algún movimiento sí que tiene. Y me gustaría que hubiera ido un poquito más plano, quizás, ¿no? En el modo Sport va más duro, va más plano, pero todavía tiene cierto movimiento, cierta basculación, que bueno, es normal. Estamos hablando de un coche que roza los 1900 kilos y la física es la que es. Bueno, dirección, muy directa. Es muy directa en cualquier modo de conducción y además es dura incluso en ciudad. A mí me encanta. Estoy ante un coche deportivo y lo que quiero es, de alguna manera, estar conduciéndolo, no que me conduzca él a mí. Y dicho esto, hablemos de los sistemas de ayuda a la conducción. Tiene todos los que lleva el X3: alerta de cambio de carril, sistema de control de crucero, con conducción en atascos y con control de aceleración y frenado en atascos, con mantenimiento de carril, siempre que sea en una autovía. Luego también tiene el sistema de cámaras, como podéis ver, 360, con el control manual, que pinzando se pueden mover en todas las direcciones. Tiene climatizador trizona, porque este tiene también climatizador bizona delantero y atrás también. Tiene elementos de ayuda a la conducción como el aviso de tráfico trasero, sensores delanteros y traseros. Tiene el sistema ya es un sistema de conducción autónomo nivel 3 según BMW, pero yo diría que todavía le falta activar algunas cositas para ser un verdadero nivel 3. Como hemos dicho, la dirección es bastante dura y directa, cosa que a mí me gusta mucho. ¿Cómo andamos de frenos? Pues de frenos como es necesario en este tipo de coches. Tenemos unos frenos muy buenos, responde muy bien a la conducción deportiva. Si bien es cierto que ya cuando le hemos achuchado quizá en demasía, ya empiezan a sofocarse. No es de los que se desvanecen rápidamente, porque tienen bastante aguante al uso, pero empiezan a sufrir cierto desfallecimiento, que hay que tener claro que es un coche de características deportivas, más bien prestacionales. Es un coche que corre mucho, y es un coche que para detenerlo necesita unos frenos bastante potentes. En cuanto a la suspensión, ya lo he dicho antes, este vehículo tiene totalmente retocado el chasis, tiene totalmente retocadas las suspensiones para ofrecer un nivel de conducción mucho más deportivo. Eso supone que las suspensiones, aparte de ser más duras, también están pilotadas, y pilotadas mediante los modos de conducción. Hay mucha diferencia entre el modo EcoPro o el modo Confort al modo Sport, que yo lo llamo rebotón, porque en algún momento llega a ser un poco rebotón. Pero, oye, eso es lo que tiene tener un coche de estas características. No querréis tener un modo Sport y que el coche no vaya duro. De hecho, lo voy a poner para que veáis, porque estamos yendo por una carretera bastante plana, pero para que veáis que vamos y se notan los bachecitos, los resaltitos, todo se va notando. Fijaos, hay varios motores en la historia de la automoción que son motores de los pata negra, de los que hemos soñado o hemos disfrutado con tener. Este motor es uno de los más versátiles que tiene BMW, porque ha sido utilizado profusamente en toda su gama y sigue manteniendo ese nivel de prestaciones, pero también de confort y de enamoramiento, si queréis decirlo así. Es el típico motor que te enamora en cuanto lo usas y lo pruebas. Da igual cuál sea el apellido o la declinación que tenga, da igual que sea el 30i o que sea un 35i, da igual.
siempre gusta, siempre funciona bien. Es verdad que en este coche, esta versión de 360 caballos, que tiene muchas cosas en común con el M2, aunque no son exactamente y literalmente el mismo motor, pero tiene muchas cosas con el M2, y la verdad es que el consumo, bueno, pues ahí ha estado un poco difícil mantener consumos un poco bajos con este coche, porque bueno, tiene unas dimensiones y tiene un peso y bueno, eso hay que darlo de comer, ¿no? Para mantener unas prestaciones acordes con el poderío de este coche. En cuanto al comportamiento, es claramente superior cuando entramos un poco colados, y tiene una tendencia sobreviradora bastante interesante. ¿Por qué? Se nota que los señores de BMW le han dado más cariño al eje trasero. Le han dicho, mira, te vamos a hacer un poquito más sobrevirador para que no perdamos ese carácter BMW que tienen nuestros coches. Y la verdad es que lo han conseguido. Es un coche que se muestra en el límite, cuando ya vamos un poco colados, intentando forzar que el eje trasero cobre vida. Ahí es cuando se nota que sí, que tiene vida. El X3 ha mejorado mucho, es un coche más fácil de conducir, también más divertido de conducir en las versiones normales, pero en esta versión se convierte en un caprichito y en un juguete para adultos. Sí, creedme cuando os lo digo. Yo ya sabéis que no soy muy fan de los sub de altas prestaciones. De hecho, creo que corren más de lo que deberían, pero también os digo que quizás en este tamaño, en un X3 o un X4, que probaremos próximamente, sí que tiene sentido. Todavía tiene un tamaño que se puede controlar, todavía no son 2 toneladas de coche que digas, ala, o 2 toneladas y pico, ¿no? De los X5M y los X6M, no, en este todavía hay un tamaño todavía manejable. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del X3 M40i. A nosotros nos ha parecido un cochazo muy digno. Es verdad que a un precio desmesurado, pero claro, estamos hablando de un BMW. ¿Qué vas a pedir por un BMW de 300 y pico caballos? Lo normal. Y bueno, espero que le deis like, que os suscribáis los que no lo hayáis hecho, y aquí tenéis vuestra casa, en Revista del Motor. Nos vemos la próxima. Hasta luego.